¿Otra vez retrasando decisiones, Sebastián? Había dicho su tío en la junta, con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Tu padre ya no está para sostener esto solo. Y tú pareces más preocupado por tu boda que por tu imperio. Sebastián no respondió. Solo apretó los labios y salió sin mirar atrás. Ahora, frente al ventanal del salón principal, observaba las gotas resbalar por el cristal como lágrimas mudas. A sus 32 años, era el rostro más reconocido de la élite chilena, heredero de una fortuna construida con acero, vino y silencios incómodos. Pero detrás de esos ojos grises, fríos para el mundo, había un hombre atrapado. Atrapado entre el deber y el deseo, entre el nombre que cargaba y el alma que no sabía nombrar. Sebastián, una voz suave lo llamó desde la puerta. Era Valeria. Siempre Valeria. Vestía un vestido color crema que abrazaba su figura con elegancia calculada. Cada paso que daba era una promesa, cada gesto, una coreografía ensayada 1000 veces frente al espejo. Sonrió, y por un instante, Sebastián quiso creer que esa sonrisa era solo para él. ¿Estás bien?, preguntó ella, acercándose con cautela, como si temiera romper algo frágil. Él no respondió de inmediato. Solo la miró. Sus ojos buscaban algo, ¿verdad? ¿Calor? ¿Una señal de que, entre tantas máscaras, ella era real? ¿Por qué lo haces?, dijo al fin, con voz baja, ronca. ¿Hacer qué, amor? Sonreír así, como si supieras exactamente qué decir, qué hacer, qué sentir. Como si todo en ti estuviera perfecto. Valeria se detuvo a un paso de él. Levantó una mano y la posó sobre su mejilla con ternura estudiada. Porque quiero ser digna de ti, Sebastián. De tu nombre, de tu historia, de tu corazón. Él cerró los ojos un segundo. Quiso creerla. Quiso, con toda su alma, aferrarse a esa mentira si eso significaba no estar solo. Pero entonces recordó la mirada de su padre esa mañana, cuando Valeria entró al comedor con su risa perfecta y su perfume caro. Don Ramón no dijo nada, pero sus ojos habían gritado una advertencia que Sebastián aún no entendía. Mi padre no confía en ti, dijo, abriendo los ojos de nuevo. Valeria retiró la mano lentamente. Su sonrisa no se quebró, pero algo en su mirada se endureció, apenas un instante, como el crujido de una rama antes de partirse. Tu padre tiene miedo, respondió con calma. Miedo de que alguien como yo, que vino de la nada, pueda amarte más de lo que él jamás supo hacerlo. Las palabras la hicieron sonar vulnerable. Y eso era peligroso. Porque Sebastián, por más que se esforzara en ser de hielo, tenía un corazón que latía. Y ese corazón anhelaba ser amado, no por su apellido, no por su cuenta bancaria, sino por el hombre que nadie veía. No quiero que esto sea una guerra, murmuró, mirando de nuevo la lluvia. Solo quiero paz. Entonces confía en mí, susurró Valeria, acercándose otra vez, hasta que su aliento rozó su cuello. Porque yo sí confío en ti. Incluso cuando tú ya no confías en ti mismo. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Quiso abrazarla. Quiso creer que, al menos en sus brazos, encontraría un refugio. Pero en el fondo, muy en el fondo, una voz antigua, la voz de su padre, repetía en silencio: los Valdés no se casan por amor. Se casan por lealtad. Y la lealtad no se compra, se prueba. Y él aún no sabía si Valeria pasaría esa prueba. No puedo permitir que sus dudas me detengan, murmuró para sí, en un susurro tan bajo que ni el viento lo escuchó. Subió las escaleras hacia su suite, donde la luz cálida de las lámparas de cristal proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. Allí, entre sedas y perfumes caros, abrió un cajón disimulado en el tocador. Sacó un teléfono antiguo, sin tarjeta SIM registrada, y marcó un número que solo existía en su memoria. Al tercer tono, una voz áspera respondió: ¿Ya te cansaste de jugar a la princesa, Valeria? Ella no sonrió. No esta vez. No estoy jugando, Diego. Estoy ganando. Pero necesito que el dinero del fondo de la fundación esté limpio antes de la boda. Si Sebastián empieza a hurgar, todo se derrumba. ¿Y qué?
Rió él, con desprecio. ¿Tienes miedo de perder tu castillo de mentiras? Tengo miedo de que me vea, dijo ella, y por primera vez, su voz tembló. No como la mujer que finge ser, sino como la que realmente soy. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, más serio, nadie te ve, Valeria. Nadie quiere verte. Para ellos, eres solo una sombra útil, hasta que dejas de serlo. Ella apretó el teléfono con fuerza, los nudillos blancos. No voy a fracasar. No después de todo lo que he hecho. No después de lo que soporté. Sus ojos se nublaron, no por lágrimas falsas, sino por recuerdos reales, una casa de cartón y lata en la pintana, el olor a humedad y desesperanza, la mirada de su madre agonizando en una cama sin medicinas, mientras los ricos de Vitacura daban fiestas bajo luces de candelabros. Ella había jurado, con las uñas clavadas en la tierra, que un día estaría del otro lado, aunque tuviera que pisar cadáveres para llegar. Entonces haz lo que sea necesario, dijo Diego. Pero recuerda, si te descubren, yo no existo. La llamada terminó. Valeria se miró en el espejo. Se arregló el cabello, enderezó los hombros, y volvió a sonreír. Esa sonrisa perfecta, esa máscara que le había costado años perfeccionar. Pero esta vez, detrás de ella, no había cálculo, había miedo. Porque sabía que don Ramón la observaba. Siempre la observaba. Y los ojos de ese viejo no se engañaban fácilmente. Al día siguiente, durante el desayuno en el jardín de invierno, el aire era tenso como una cuerda a punto de romperse. Sebastián hojeaba papeles sin leerlos. Don Ramón, sentado en su silla de ruedas, tomaba té con las manos temblorosas, pero la mirada firme. Valeria entró con un vestido claro, el pelo recogido en un moño elegante, trayendo consigo el aroma de gardenias. «Buenos días», dijo, con dulzura. Don Ramón no respondió. Solo la miró. Un silencio tan denso que hasta los pájaros callaron. ¿No vas a saludar a tu futura nuera, papá?, preguntó Sebastián, sin levantar la vista, pero con un dejo de advertencia en la voz. Las apariencias engañan, hijo, dijo don Ramón al fin, con voz ronca pero clara. Y algunas mujeres no usan veneno, usan sonrisas. Valeria palideció, pero mantuvo la compostura. Si tengo algo que ocultar, dígamelo, don Ramón. Porque yo no tengo nada que temer. ¿No? Él dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Entonces, ¿por qué el informe contable de la fundación muestra transferencias a una cuenta en las Islas Caimán, a nombre de una tal V. Mendoza? El aire se heló. Sebastián alzó la vista, desconcertado. ¿De qué hablas, papá? Valeria se quedó inmóvil. Solo un leve temblor en su pulso delató el pánico que la invadía. Es un error, dijo, con voz firme, aunque le costara. Alguien está manipulando los documentos. Yo jamás, tengo las pruebas, la interrumpió don Ramón, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. Y no las guardo para ti, muchacha. Las guardo para mi hijo. Porque él, aún cree en los ángeles. Yo ya solo veo demonios disfrazados. Sebastián se puso de pie, confundido, herido. Valeria, ¿es cierto? Ella lo miró, y en sus ojos brilló algo auténtico, desesperación. No. Sebastián, por favor, confía en mí. Él quiere separarnos, eso es todo. ¿Estás celoso de lo que tenemos? Pero don Ramón no se inmutó. Solo la miró con una tristeza antigua, la de quien ha visto caer imperios por menos. No soy yo quien va a destruirte, niña, dijo. Serás tú misma. Porque cuando el castillo se construye sobre mentiras, el primer viento fuerte lo derriba. Valeria apretó los puños bajo la mesa. El miedo se transformó en ira. Una ira fría, letal. Entonces, viejo, dijo, con una voz que ya no fingía dulzura, espero que estés preparado para el viento. Sebastián la miró, incrédulo. Por primera vez, vio algo en ella que no reconocía. Algo oscuro. Algo peligroso. Y en ese instante, sin saberlo, el destino de los tres ya estaba sellado.
Porque Valeria no iba a permitir que nadie le arrebatara lo que tanto le había costado una tormenta de dudas. Valeria se había retirado con la espalda recta, pero con el alma hecha trizas, o quizás con la determinación de una fiera acorralada. Y él, el viejo patriarca, se quedó allí, con las manos temblorosas sobre el regazo, el corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra. No era la primera vez que enfrentaba una traición. Pero esta dolía más. Porque no era solo contra él. Era contra su hijo. Contra el legado que había construido con sudor, sangre y silencios rotos solo en la oscuridad de su estudio. ¿Por qué, Valeria?, murmuró, mirando el jardín empapado por la lluvia matutina. ¿Acaso no te dimos todo? Su voz era un susurro ronco, gastado por los años y por el cáncer que le carcomía los huesos desde hacía meses. Nadie lo sabía, ni siquiera Sebastián. Había ocultado los informes médicos, las noches de dolor, las mañanas en que apenas podía levantarse. Porque un Valdés no se muestra débil. Nunca. Pero ahora, en la soledad de ese rincón de cristal y flores, permitió que su rostro se quebrara. Las arrugas se profundizaron, los ojos se humedecieron, y por primera vez en décadas, don Ramón lloró. No por el dolor del cuerpo, sino por el del alma. Te vi en aquella gala benéfica, dijo al vacío, como si ella estuviera allí. Tan joven, tan brillante, con esa mirada que parecía pedir perdón por existir. Y pensé, esta chica tiene fuego. Pero también tiene miedo. Y el miedo es peligroso cuando se mezcla con ambición. Recordó cómo, semanas después de conocerla, había investigado su pasado. No por desconfianza, al principio. Solo por instinto. Y lo que encontró lo dejó helado, una infancia de hambre, una madre muerta por falta de atención médica, un padre desaparecido en una mina ilegal. Una historia que dolía escuchar. Y que, en otras circunstancias, habría conmovido su corazón. Pero también encontró algo más, contactos oscuros, transferencias sospechosas, una red de favores en los bajos fondos de Santiago. Y supo entonces que Valeria no buscaba amor. Buscaba venganza, o redención. O quizás ambas. Quise advertir a Sebastián, susurró, apretando el bastón con fuerza. Pero él está ciego. Cree que el amor lo salvará. No entiende que hay heridas que ni el amor puede curar. De pronto, un ruido suave lo hizo girar la cabeza. Valeria estaba allí, de pie en el umbral, con un abrigo ligero sobre los hombros y los ojos secos, pero ardientes. ¿Hablando solo, don Ramón?, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿O hablando de mí? Él no se inmutó. Solo la miró, con esa mirada que había hecho temblar a ministros y banqueros. No necesito hablar de ti, Valeria. Tus actos ya gritan por ti. Ella entró, cerrando la puerta tras de sí con un clic suave. Se acercó lentamente, como una sombra que no teme la luz. Usted no me conoce, dijo, deteniéndose a 2 metros. Solo ve lo que quiere ver, una cazafortunas, una mentirosa, una amenaza para su imperio. Pero no ve lo que siento. ¿Y qué sientes?, preguntó él, con voz cansada. ¿Odio? ¿Ambición? ¿O simplemente el placer de destruir lo que otros construyeron con honor? Valeria se detuvo. Por un instante, algo en su rostro se quebró. Una grieta mínima, pero real. Siento que nunca he tenido nada, dijo, con voz baja, temblorosa. Nada de verdad. Ni un hogar. Ni una familia. Ni siquiera un nombre que no me hiciera avergonzarme. Y cuando conocí a Sebastián, por primera vez, sentí que podía pertenecer. Que podía ser buena. Don Ramón la observó en silencio. Vio el temblor en sus labios, la humedad en sus ojos. Y por un segundo, dudó. Entonces, demuéstralo, dijo al fin. Devuelve lo que robaste. Confiesa. Enfréntate a tus errores. Porque si realmente amas a mi hijo, no lo usarás como escudo para tus pecados. Valeria lo miró fijamente. Y en ese silencio, algo se decidió. Usted no entiende, dijo, con una calma helada.
Ya no se trata de devolver. Se trata de sobrevivir. Y si tengo que quemar este palacio para no volver a la miseria, lo haré. Don Ramón sintió un escalofrío. No de miedo, sino de pena. Entonces, hija mía, dijo, con voz grave, ya estás condenada. Porque el fuego que enciendes para protegerte, también quemará al hombre que dices amar. Valeria no respondió. Solo se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí un silencio más pesado que antes. Pero don Ramón no se movió. Sabía que esto no había terminado. Sabía que ella no se rendiría. Y sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que la próxima vez, no sería solo un informe contable lo que estaría en juego. Sería su vida. Y quizás, también la de su hijo. Aferró el sobre con las pruebas y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Luego, con esfuerzo, se levantó de la silla de ruedas, algo que ya casi no hacía, y caminó hacia el estudio. Allí, en el cajón secreto detrás del retrato de su difunta esposa, guardaba algo más, una grabación. Una cámara oculta en el pasillo fuera de la fundación. Imágenes que mostraban a Valeria, no solo firmando papeles falsos, sino empujando a un guardia que intentó detenerla. Pero lo peor estaba por venir. Porque esa noche, mientras todos dormían, Valeria regresaría. Y esta vez, no vendría a hablar. Quisiera escapar. ¿Qué está pasando conmigo?, murmuró, pasándose las manos por el rostro. No podía dejar de pensar en las palabras de su padre. En la mirada de Valeria. En ese brillo frío que había visto en sus ojos, como el de una serpiente antes de atacar. Se levantó y caminó descalzo por el pasillo, con la intención de tomar un whisky en la biblioteca. Pero al pasar frente al estudio de su padre, notó una rendija de luz bajo la puerta. «¿Papá?», llamó suavemente, tocando la madera. No hubo respuesta. Empujó la puerta con cuidado. El estudio estaba en penumbra, iluminado solo por una lámpara de escritorio. Don Ramón estaba sentado tras su antiguo escritorio de caoba, con los ojos cerrados, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Parecía dormir, pero algo en su postura era demasiado rígida. Demasiado quieta. «Papá», Sebastián se acercó, con el pulso acelerándose. «¿Estás bien?». Al tocar su hombro, el cuerpo del anciano se inclinó ligeramente. Y entonces lo vio, un moretón oscuro en su sien. Una pequeña herida, casi imperceptible, pero real. «Papá», gritó, sacudiéndolo con suavidad. Don Ramón abrió los ojos con dificultad, como si emergiera de un pozo profundo. Parpadeó varias veces antes de enfocar a su hijo. «Sebastián», susurró, con voz débil. «No fue una caída». «¿Qué? ¿Quién te hizo esto?», preguntó Sebastián, con la voz quebrada por el pánico. El viejo intentó hablar, pero tosió, y un hilillo de sangre le resbaló por la comisura de los labios. Con esfuerzo, levantó una mano temblorosa y señaló el cajón superior del escritorio. «Allí, las pruebas. Todo está allí». Sebastián abrió el cajón con manos torpes. Encontró el sobre que su padre había mencionado, y debajo, una pequeña memoria USB. «¿Valeria?», preguntó, con la garganta seca, temiendo la respuesta. Don Ramón asintió lentamente, con los ojos llenos de dolor y de decepción. «Ella no quería que yo te lo dijera. Dijo que si hablaba, arruinaría todo. Pero cuando le mostré la grabación, perdió el control». «¿Grabación?». «Cámara, en el pasillo de la fundación. La noche del desvío. Ella, no solo robó. Empujó a Martínez, y luego, su voz se apagó, agotada». Sebastián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que creía, todo lo que sentía, se desmoronaba como un castillo de arena. «No puede ser», murmuró, negando con la cabeza. «Ella me ama. Me lo ha demostrado 1000 veces». «¿Y esto?», dijo don Ramón, señalando su propia sien. «¿También es amor?». Sebastián se dejó caer de rodillas junto a su padre, con las lágrimas quemándole los ojos. «Lo siento, papá, lo siento tanto. Debí haberte creído».
Don Ramón alzó una mano temblorosa y la posó sobre la cabeza de su hijo, como cuando era niño. No llores por mí, Sebastián. Llora por ti. Porque ella no solo me golpeó a mí, te golpeó a ti. Y tú ni siquiera lo sentiste. En ese momento, la puerta del estudio se abrió suavemente. ¿Sebastián? Llamó Valeria, con voz dulce, envuelta en una bata de seda blanca. ¿Estás bien? Escuché tu grito. Se detuvo al ver la escena, Sebastián arrodillado, su padre herido, el sobre abierto sobre el escritorio. Por un instante, su rostro se tensó. Solo un instante. Luego, corrió hacia ellos con los ojos llenos de lágrimas. «Dios mío, ¿qué pasó?», exclamó, arrodillándose junto a don Ramón. «Llamemos a un médico». «No te acerques a él», dijo Sebastián, levantándose con una voz que nunca antes había usado. «No vuelvas a tocarlo». Valeria lo miró, desconcertada. «¿Qué? ¿De qué hablas?» «Estoy preocupada». ¿Preocupada? Sebastián rió, una risa amarga, rota. ¿Cómo lo estabas cuando lo empujaste? ¿Cuándo le diste ese golpe para que no pudiera hablar? El rostro de Valeria palideció. Pero en lugar de negarlo, se puso de pie lentamente, con una calma que helaba la sangre. Él me provocó, dijo, con voz baja. Me amenazó con destruirme. ¿Qué esperabas que hiciera? Era mi padre. Gritó Sebastián, con los puños apretados. El hombre que me crió. ¿Y tú lo golpeaste como si fuera basura? Él me llamó mentirosa. Me dijo que nunca sería digna de ti. Respondió Valeria, alzando la voz, con los ojos brillantes de furia. ¿Y sabes qué? Tenía razón. Nunca lo seré. Porque tú vives en un mundo de cristal, Sebastián, y yo vine del barro. Y el barro siempre deja manchas. Sebastián la miró como si la viera por primera vez. No como su prometida. No como el amor de su vida. Sino como una extraña, peligrosa, herida, capaz de cualquier cosa. Vete, dijo, con voz temblorosa. Vete de esta casa. Ahora. Valeria lo miró fijamente. Y en sus ojos, por un segundo, Sebastián vio algo que lo destrozó, dolor verdadero. ¿Así termina todo?, susurró ella. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? No lo hiciste por mí, respondió él, con la voz quebrada. Lo hiciste por ti. Y eso es lo que más duele. Valeria se quedó inmóvil un instante. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del estudio, con la espalda recta, pero con el alma hecha pedazos. Sebastián se arrodilló de nuevo junto a su padre, quien ya apenas podía mantener los ojos abiertos. No te vayas, papá, por favor. No me iré, todavía, murmuró don Ramón, con una sonrisa débil. Porque ahora empieza lo más difícil. Don Ramón respiraba con dificultad, cada inhalación un esfuerzo titánico. Pero sus ojos, aunque cansados, seguían alerta. Sabía que esto no había terminado. Valeria no era de las que se iban sin dejar rastro. Sebastián, murmuró, con voz apenas audible. No subestime su desesperación. Ya no me importa, respondió él, con la voz rota. Que se vaya. Que desaparezca. Solo quiero que estés bien, papá. Ella no se irá, dijo don Ramón, tosiendo débilmente. No mientras crea que aún puede controlarte, o destruirme a mí. Como si el destino escuchara sus palabras, un ruido sordo vino del pasillo. No era el crujido habitual de la madera. Era un paso. Lento. Calculado. Sebastián se puso de pie de un salto, el corazón en la garganta. ¿Valeria? No hubo respuesta. Solo silencio. Se acercó a la puerta y la entreabrió con cuidado. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz de emergencia al final del corredor. Pero entonces, una sombra se movió cerca de la escalera. «Valeria», gritó. «Sal de ahí». Nada. Volvió al estudio,
tomó el teléfono y marcó al servicio de seguridad. Pero antes de que pudiera hablar, una voz fría lo detuvo. No necesitas llamar a nadie, Sebastián. Ella estaba allí, de pie en el umbral, con el cabello mojado por la lluvia, los ojos brillantes como cuchillas. Ya no llevaba la bata blanca. Ahora vestía ropa oscura, práctica. Y en su mano, sostenía una carpeta negra. ¿Qué haces aquí?, preguntó Sebastián, colocándose instintivamente frente a su padre. Te dije que te fueras. Y yo vine a despedirme, dijo ella, con una calma aterradora. Pero también a dejar algo claro. Avanzó un paso. Sebastián no se movió. No tienes derecho a estar en esta casa. ¿Derecho?, rió ella, sin alegría. ¿Desde cuándo los Valdés creen en derechos? Ustedes construyeron su imperio sobre los huesos de gente como yo. Y ahora, porque me atreví a tocar lo que es suyo, soy la villana. No se trata de eso, gritó Sebastián. Se trata de que golpeaste a mi padre, que lo dejaste sangrando en el suelo. ¿Él me amenazó con arruinarme?, respondió Valeria, alzando la voz, con los ojos llenos de lágrimas reales esta vez. Con quitarme todo lo que tenía. ¿Y sabes qué? Tú también lo habrías hecho. Porque para ti, yo siempre seré la chica pobre que no merece tu apellido. Eso nunca lo dije. No hacía falta, gritó ella, con un grito que pareció rasgarle el alma. Lo vi en tus ojos cada vez que me presentabas a tus amigos. Esta es Valeria, tan admirable, viniendo de nada. Como si mi pasado fuera una mancha que nunca podré limpiar. Sebastián sintió un puñal en el pecho. Porque, en el fondo, había sido cierto. Había sentido orgullo de elevarla. Y eso era peor que cualquier mentira. Valeria, dijo, con la voz quebrada. Si me hubieras hablado, si me hubieras dicho la verdad. Ella rió, amarga. La verdad es que tu padre me llamó rata esta mañana. Me dijo que jamás permitiría que una como yo manchara el nombre Valdés. Y cuando le mostré que ya había transferido el dinero, que ya tenía el control de 3 cuentas offshore, perdió la cabeza. Me gritó. Me empujó. Y su voz se quebró. Yo solo quería que callara. Solo un segundo. Pero él no paraba. Decía que me destruiría. Que me entregaría a la policía. Y cerró los ojos. Levanté la mano. Solo una vez. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier confesión. Don Ramón, desde su silla, la miró con una mezcla de dolor y comprensión. No fue solo una vez, Valeria, dijo con voz débil. Fue 2. La segunda, fue cuando ya estaba en el suelo. Ella lo miró, y en sus ojos no había arrepentimiento, solo terror. No quería lastimarlo de verdad. Pero lo hiciste, dijo Sebastián, con una calma helada. ¿Y ahora, qué quieres? ¿Que te perdone? ¿Que finja que nada pasó? Valeria abrió la carpeta negra y sacó un documento. Quiero que sepas que, si algo me pasa, todo esto sale a la luz. Los desvíos, las cuentas, tus propias firmas falsificadas, todo. Y no solo tu fortuna caerá, Sebastián. Tu nombre, tu legado, tu padre, todo se irá en llamas. Sebastián la miró con una mezcla de horror y lástima. ¿Así proteges lo que construiste? ¿Con amenazas? Así sobrevivo, gritó ella. Porque en tu mundo, Sebastián, o eres Valdés, o eres nada. Y yo ya fui nada. No volveré a serlo. En ese momento, las luces del pasillo se encendieron de golpe. 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta, alertados por la llamada interrumpida. Señor Valdés, ¿está todo bien?, preguntó uno. Sebastián no respondió de inmediato. Miró a Valeria, que sostenía el documento como un escudo y una espada. Sí, dijo al fin, con voz grave. Todo está bajo control. Los guardias se retiraron, confundidos.
Valeria lo miró, sorprendida. ¿Por qué no me entregas? Porque si lo hago, pierdo la última parte de ti que aún quiero creer que era real, respondió él, con los ojos llenos de dolor. Pero vete. Y no vuelvas. Porque la próxima vez, no tendré piedad. Valeria lo miró un largo momento. Luego, dobló el documento, lo guardó en la carpeta, y se dio la vuelta. Pero antes de cruzar el umbral, se detuvo. Una vez, solo una vez, te amé de verdad, Sebastián. No por tu dinero. No por tu nombre. Sino porque me hiciste sentir que podía ser mejor. Pero tu mundo no me dejó. Y sin mirar atrás, desapareció en la oscuridad del pasillo. Sebastián se dejó caer de rodillas otra vez, con el alma hecha trizas. Don Ramón, con un último esfuerzo, alzó la mano y la posó sobre su cabeza. A hecho de mirarlo pudiera impedir que la muerte se lo llevara. Don Ramón dormía ahora, agotado por el dolor y la confrontación, con la respiración entrecortada pero estable. Afuera, la lluvia había cesado, dejando un silencio incómodo, como si el mundo contuviera la respiración. Pero Sebastián no podía calmarse. Cada pensamiento lo devolvía a Valeria, a su mirada al irse, a la voz quebrada al decir que lo había amado, al documento que sostenía como una espada sobre su cuello. ¿Era verdad? ¿Había sido todo una farsa, o había un destello de autenticidad en medio de la mentira? No podía saberlo. Y eso lo devoraba. Al amanecer, decidió actuar. No con ira. No con venganza. Sino con precisión. Porque si Valeria tenía pruebas falsas, él necesitaba las verdaderas. Bajó al sótano, donde guardaban los servidores de seguridad de la mansión. Con manos temblorosas, conectó la memoria USB que su padre le había dado. Al abrirla, apareció un archivo de video titulado Fundación 1 y 4/2347. Hizo clic. La imagen era granulosa, en blanco y negro, pero clara. Mostraba el pasillo fuera de la oficina de la Fundación Valdés. La hora, 11:47 de la noche. Y allí estaba Valeria, con un vestido oscuro, cargando una carpeta. Un guardia de seguridad, el viejo Martínez, la detenía. Señorita Mendoza, no puede entrar sin autorización después de las 11, decía Martínez, respetuoso pero firme. Es una emergencia familiar, respondía Valeria, con una sonrisa forzada. El señor Valdés me pidió firmar unos papeles. Lo siento, pero debo llamar al señor Sebastián para confirmar. En ese instante, Valeria cambió. Su rostro se endureció. Sin previo aviso, lo empujó con fuerza contra la pared. Martínez tropezó, se golpeó la cabeza contra un archivador y cayó al suelo, aturdido. No vuelvas a cuestionarme, dijo ella, con una voz tan fría que Sebastián sintió un escalofrío. O la próxima vez no será un empujón. El video terminó. Sebastián se quedó inmóvil, con los ojos clavados en la pantalla. No era solo el robo. No era solo la mentira. Era la violencia. La crueldad. La absoluta falta de empatía. Dios mío, murmuró, llevándose las manos al rostro. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria. Sé que viste el video. Pero piensa bien antes de actuar. Porque si caigo, tú caes conmigo. Y tu padre, no sobrevivirá a otro escándalo. Sebastián apretó los dientes. No por miedo. Sino por rabia. Una rabia helada, controlada, letal. Subió de nuevo al estudio. Don Ramón ya estaba despierto, bebiendo un poco de agua con ayuda de la enfermera. ¿Lo viste?, preguntó el viejo, apenas moviendo los labios. Sebastián asintió. Ella me amenaza. Dice que si la expongo, arruinará nuestra reputación y tu salud. Don Ramón lo miró con una tristeza infinita. Entonces, ¿vas a dejar que gane? No, respondió Sebastián, con una calma que sorprendió incluso a sí mismo. Pero no voy a hacerlo a su manera. No con gritos. No con escándalos. Voy a destruirla, con la verdad.
Se acercó al escritorio y abrió el cajón donde guardaba los documentos legales. Sacó un sobresellado. Hace 2 días, antes de que esto explotara, contraté a un investigador privado. Le dije que siguiera cada paso de Valeria. Cada llamada. Cada cuenta. Cada contacto. ¿Por qué?, preguntó don Ramón, sorprendido. Porque, aunque no quería admitirlo, una parte de mí ya desconfiaba, confesó Sebastián, con la voz quebrada. Y ahora tengo todo. Sus cuentas en Caimán. Sus conversaciones con Diego Rojas, un delincuente con antecedentes por lavado. Incluso las grabaciones de sus llamadas planeando cómo usar mi boda para acceder a los fideicomisos familiares. Don Ramón cerró los ojos un instante. Entonces, ya sabes qué hacer. Sí, dijo Sebastián, mirando por la ventana. Pero no voy a entregarla a la policía todavía. Primero, quiero que me mire a los ojos cuando sepa que perdió. Quiero que entienda que no soy el tonto que creyó en sus mentiras, sino el hombre que la vio venir. En ese preciso instante, el timbre de la mansión sonó. Ambos se miraron. ¿Quién puede ser a esta hora?, preguntó la enfermera. Sebastián no respondió. Caminó hasta el monitor de seguridad junto a la puerta principal. Y allí estaba Valeria, de pie bajo el sol matutino, con un vestido claro, el cabello recogido, las manos vacías. Parecía una novia. Inocente. Vulnerable. Pero Sebastián ya no caería en eso. Ábranle, dijo, con voz serena. Es hora de que hablemos, cara a cara. Mientras ella caminaba por el jardín hacia la entrada, Sebastián sintió algo que no había sentido en años. No miedo, gracias por recibirme, dijo, deteniéndose a pocos metros de él en el vestíbulo de mármol. Sabía que eras demasiado noble para cerrarme la puerta. Sebastián no sonrió. No se movió. Solo la miró, con los ojos grises fijos en los suyos, como si pudiera ver a través de su piel, hasta el alma que tanto había fingido. No soy noble, Valeria, dijo con voz baja, serena. Solo soy paciente. Y hoy, mi paciencia termina. Ella parpadeó, sorprendida por el tono. Pero se recuperó rápido. Vine a hablar. A aclarar malentendidos. No quiero que esto acabe en un escándalo, Sebastián. Por ti. Por tu padre. Por todo lo que construimos. ¿Construimos?, repitió él, con una risa seca. Tú construiste una jaula de mentiras y me hiciste creer que era un palacio. Valeria bajó la mirada un instante. Luego la alzó, con los ojos brillantes. Está bien. Me equivoqué. Pero, ¿quién no lo hace cuando tiene miedo? Tú no sabes lo que es despertar cada día con el estómago vacío, con la humillación como único abrigo. Yo solo quería seguridad. Amor. Un lugar donde pertenecer. Podrías haberlo tenido, dijo Sebastián, avanzando un paso. Si hubieras sido honesta. Pero elegiste manipularme. Usarme. Y luego, golpear a mi padre. Él me atacó primero. Gritó ella, con la voz quebrándose. Me llamó mentirosa, ladrona, desgraciada. ¿Qué esperabas que hiciera? Esperaba que respiraras. Que hablaras. Que confiaras en mí. Sebastián la miró con una tristeza profunda. Pero tú solo sabes cómo destruir. Valeria se quedó en silencio. Por primera vez, parecía vulnerable. Real. ¿Y ahora qué?, preguntó, con un hilo de voz. ¿Me entregas a la policía? ¿Me arruinas frente a todos? No, respondió él. Eso sería darle poder a tu teatro. Yo no quiero destruirte, Valeria. Quiero que tú te veas tal como eres. Se acercó al escritorio del recibidor y tomó un sobre delgado. Ayer, mi investigador entregó esto a mi abogado. Contiene copias de tus transferencias, tus llamadas con Diego Rojas, y la confesión grabada de Martínez, el guardia que empujaste. Todo está sellado.
Listo para entregar a la fiscalía, si es necesario. Valeria palideció. ¿Por qué me lo muestras? Porque quiero que sepas que ya no tienes control. Su voz era firme, pero no cruel. Y porque mereces una última oportunidad, no para mentir, sino para confesar. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas que esta vez parecían reales. ¿Confesar qué? ¿Que tuve miedo? ¿Que quise protegerme? ¿Que, en algún momento, si te amé? Confiesa por qué golpeaste a mi padre, dijo Sebastián, con la voz temblorosa. Confiesa si planeabas quedarte con todo después de la boda. Confiesa si alguna vez, fuiste tú misma conmigo. Valeria bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron sobre el mármol frío. Sí, susurró. Sí, te amé. No al heredero. No al Valdés. Sino al hombre que me escuchaba cuando nadie más lo hacía. Al que me abrazaba sin preguntar de dónde venía. Pero cuanto más te amaba, más miedo tenía de perderte. Porque sabía que, si descubrías quién era en realidad, me dejarías. No te habría dejado, dijo Sebastián, con la garganta cerrada. Te habría ayudado. Pero tú no me diste esa opción. En ese momento, una tos débil vino del pasillo. Don Ramón apareció en su silla de ruedas, acompañado por la enfermera. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban llenos de una calma antigua. Valeria, dijo, con voz ronca. Mírame. Ella lo hizo, con miedo. No vine a juzgarte, continuó él. Vine a decirte que, si te vas ahora, y nunca regresas, no entregaré las pruebas. Sebastián no lo hará. Porque somos Valdés, y los Valdés no destruimos por venganza. Destruimos por justicia. Y tú, aún puedes elegir el camino. Valeria los miró a ambos. Al hombre que la había amado. Al viejo que la había desafiado. Y en sus ojos, por primera vez, no había cálculo, sino derrota. ¿Y si me quedo? Preguntó, con un hilo de voz. Entonces, dijo Sebastián, con una tristeza infinita, la policía estará aquí antes del anochecer. Un largo silencio se extendió entre ellos. El reloj de péndulo marcaba cada segundo como un latido. Finalmente, Valeria asintió. Me iré, dijo. Pero no porque tenga miedo de la cárcel, sino porque no soporto ver el dolor que puse en tus ojos, Sebastián. Ese era el único que no quería causar. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Pero antes de cruzar el umbral, se detuvo. Gracias, por haberme creído, aunque fuera una mentira. Y sin mirar atrás, salió. Sebastián no la siguió con la vista. Solo cerró los ojos y dejó que el peso de todo lo vivido lo envolviera. Don Ramón se acercó lentamente. ¿La dejarás ir? Sí, respondió Sebastián. Porque si la detengo, seguirá siendo mi prisión. Está tramando algo, dijo una noche, mientras cenaban en el comedor pequeño, solo él y su padre. Don Ramón, más fuerte cada día gracias a los cuidados médicos que finalmente aceptó, lo miró con ojos sabios. «O ya terminó», respondió. A veces, cuando una persona pierde todo, se desvanece. «No, Valeria», murmuró Sebastián. «Ella no se rinde. Se esconde, para atacar». Esa misma noche, mientras revisaba correos en su estudio, un mensaje cifrado llegó a una cuenta que solo su investigador conocía. Era un archivo adjunto, una foto. En ella, Valeria aparecía en un barrio marginal de Valparaíso, entrando a un edificio destartalado. Junto a ella, Diego Rojas. Sebastián sintió un nudo en el estómago. Marcó de inmediato al investigador. ¿Desde cuándo la sigues? Desde que salió de la mansión, respondió la voz al otro lado. No ha ido a su departamento. No ha usado sus tarjetas. Pero ayer, sacó efectivo de una cuenta a nombre de una empresa fantasma en Panamá. Y hoy, se reunió con Rojas. Hablaron por más de una hora. ¿Grabaste la conversación? No pude acercarme. Pero tengo cámaras en la entrada.
Y vi algo preocupante. Que ella salió con un sobre marrón. Y Rojas llevaba un arma. Sebastián se puso de pie de un salto. ¿Qué diablos planean? No lo sé, dijo el investigador. Pero si Rojas está involucrado, no es solo por dinero. Él no hace favores sin sangre de por medio. Sebastián colgó, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. No podía esperar. No podía arriesgar que Valeria usara a Rojas para amenazar a su padre o a él. Al día siguiente, fingió normalidad. Asistió a una junta de accionistas, sonrió a las cámaras, dio declaraciones sobre la renovación ética de la fundación. Pero en cuanto terminó, subió a su auto y condujo hasta Valparaíso. El edificio estaba en un callejón oscuro, rodeado de grafitis y olor a sal y desesperanza. Subió las escaleras con el alma en vilo, hasta el tercer piso. La puerta del departamento 3B estaba entreabierta. Empujó con cuidado. ¿Valeria? No hubo respuesta. Entró. El lugar estaba vacío, pero desordenado. Ropa tirada, papeles quemados en un cenicero, una maleta a medio hacer. Y sobre la cama, una nota. Si estás leyendo esto, significa que no me creíste. Que sigues pensando que soy una amenaza. Pero no lo soy, Sebastián. Ya no. Solo quiero desaparecer. Pero Diego no me dejará ir tan fácil. Me dijo que si no le entrego lo que prometí, vendrá por ti. Por tu padre. Por todo. Perdóname, por no ser lo suficientemente fuerte para protegerte de mí misma. Sebastián sintió un escalofrío. No era una amenaza. Era una advertencia. De pronto, un ruido en el pasillo. Pasos pesados. Se escondió tras la puerta justo cuando Diego Rojas entraba, con una pistola en la mano. «Valeria», gritó. «Sabes que no puedes huir. Tienes lo que me prometiste». Sebastián contuvo la respiración. «¿Dónde está?», preguntó Diego, mirando alrededor. «Si no me das esos documentos, juro por Dios que quemaré tu vida hasta los cimientos». En ese momento, Sebastián salió de su escondite. «Ella ya no tiene nada que darte», dijo, con voz firme. Diego se giró, sorprendido, pero rápido. «¿Valdés?», rió, con desprecio. «¿Vienes a salvar a tu perra mentirosa? Vine a decirte que si tocas a Valeria, o a mi familia, no necesitarás armas. Porque yo mismo te entregaré a la policía con todo lo que tienes. Tus cuentas, tus cómplices, tus asesinatos». Diego palideció. «No sabes con quién estás hablando». «Sí lo sé», dijo Sebastián, acercándose. «Eres un perro rabioso que usó a una mujer herida para llegar a mí. Pero ya terminó. Valeria ya no te pertenece. Y si vuelves a aparecer, no habrá justicia. Habrá venganza». Por un instante, Diego lo miró con furia. Pero luego, algo en los ojos de Sebastián lo hizo dudar. No era miedo. Era determinación. La clase de determinación que solo tienen los que ya no tienen nada que perder. «Está bien», dijo al fin, guardando el arma. «Pero dile a esa traidora que si no me paga lo que me debe, no será tu padre el que sufra. Será ella». Y se fue. Caminó por el barrio durante horas, preguntando discretamente en bares, en tiendas de abarrotes, en la pequeña iglesia al final de la calle. Nadie quería hablar. Pero al fin, una anciana que vendía flores en la esquina lo miró con ojos cansados y le dijo: «La chica de ojos tristes, se fue al faro. Dijo que allí nadie la encontraría». Sebastián agradeció en silencio y subió la colina a pie, con el corazón latiendo más fuerte que sus pasos. El faro de Punta Ángeles se alzaba solitario contra el mar negro, su luz girando como un faro de advertencia, o de esperanza. Y allí, sentada en las rocas, con el viento agitando su cabello y el abrigo demasiado fino para el frío, estaba Valeria. No se sorprendió al verlo. Como si supiera que vendría. «Sabía que no me creerías», dijo sin mirarlo. «Siempre necesitas verlo con tus propios ojos».
No vine a juzgarte, respondió Sebastián, deteniéndose a unos metros. Vine a saber la verdad. Toda la verdad. Ella se volvió entonces. Sus ojos estaban hinchados, pero secos. Ya no había lágrimas. Solo resignación. Diego me usó desde el principio, dijo, con voz ronca. Cuando mi madre murió, él era el único que me daba trabajo, a cambio de favores. Al principio, solo firmar papeles. Luego, cosas peores. Cuando conocí a tu familia, vi una salida. Pensé, si me caso con Sebastián Valdés, nunca más tendré que depender de nadie. Pero no contaba con que me enamoraría de ti. Sebastián sintió un puñal en el pecho. ¿Entonces todo fue mentira? No. Gritó ella, poniéndose de pie. Lo que sentí fue real. Pero el miedo era más fuerte. Diego tenía pruebas de todo lo que hice antes de conocerte. Me amenazó con exponerme si no le daba acceso a tus cuentas después de la boda. Y cuando tu padre descubrió los desvíos, entré en pánico. Pensé que si lo callaba, tendría tiempo para arreglarlo. Pero, su voz se quebró. Pero lo lastimé. Y eso, no tiene perdón. Sebastián se acercó, despacio. Podrías habérmelo dicho. Podrías haberme pedido ayuda. ¿Y qué? ¿Que me salvaras como un príncipe? Rió, amarga. No soy una doncella en apuros, Sebastián. Soy una mujer que ha hecho cosas horribles para sobrevivir. Y tú mereces a alguien limpio. Alguien que no traiga sombras a tu casa. Yo no quiero a alguien limpio, dijo él, con los ojos brillantes. Quiero a alguien real. Y tú eres la mujer más real que he conocido. Aunque me hayas lastimado. Valeria lo miró, incrédula. Después de todo, ¿aún dices eso? Porque veo lo que nadie más vio, respondió. No a la cazafortunas. No a la mentirosa. Sino a la mujer que lloró en silencio cuando su madre murió. A la que trabajó de noche para poder estudiar. A la que, incluso en medio de su miedo, intentó protegerme de la verdad, porque creía que no la soportaría. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no las contuvo. Te juro, que nunca quise hacerte daño. Lo sé, dijo Sebastián, y por primera vez desde que todo explotó, la tocó. Solo un roce en su mejilla, como si temiera que se desvaneciera. Pero ya no puedes huir. Diego no te dejará en paz. Y si te vas sola, te matará. Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó ella, con voz temblorosa. Que vengas conmigo. Que entreguemos juntos a Diego. Que enfrentes las consecuencias, pero conmigo a tu lado. Valeria negó con la cabeza. Tu padre nunca lo aceptará. Tu nombre, al diablo con mi nombre. Gritó Sebastián, con una pasión que la sorprendió. ¿Crees que me importa más el apellido Valdés que tu vida? He perdido demasiado por guardar apariencias. No voy a perderte a ti también. Ella lo miró, y en sus ojos, por primera vez, no había miedo, sino esperanza. ¿Y si voy a la cárcel? Entonces te esperaré, dijo él, sin dudar. Porque si hay algo que aprendí en todo esto, es que el amor no es perfecto. Pero es real. Y lo real, vale la pena. En ese momento, un ruido de motor rompió el silencio. Un auto negro subía por el camino del faro, con las luces apagadas. Valeria palideció. Es él. Sebastián la tomó de la mano. Qué conmovedor, dijo Diego, con una sonrisa torcida. El príncipe y su rata, reunidos bajo la luna. ¿Planeando el final feliz? Sebastián no soltó la mano de Valeria. La apretó con fuerza, como si ese contacto fuera su única arma. Ya terminó, Diego, dijo, con voz firme. Ella no tiene lo que buscas. Y si das un paso más, la policía sabrá todo. Tus cuentas, tus cómplices, el asesinato de Martínez. Los ojos de Diego se entrecerraron. ¿Martínez? Ese imbécil se cayó solo.
Tengo la grabación, intervino Valeria, con una voz que ya no temblaba. Y las transferencias que me obligaste a firmar. Todo está en una caja de seguridad. Si no salimos de aquí sanos, se entrega automáticamente. Diego se quedó inmóvil. Por primera vez, el control se le escapaba de las manos. Siempre fuiste lista, Valeria, dijo, con una mezcla de admiración y furia. Pero no tanto como para creer que puedes traicionarme y seguir viva. No la tocarás, dijo Sebastián, adelantándose un paso. Porque si lo haces, no solo perderás el dinero, perderás la vida. Ya no soy el heredero ingenuo que creías. Ahora sé cómo juegan los de tu calaña. Uno de los hombres hizo un movimiento, pero Diego lo detuvo con un gesto. Está bien, dijo, tras un largo silencio. Tomen lo que vinieron a buscar. Pero recuerden, el mundo es pequeño. Y yo, tengo ojos en todas partes. Se dio la vuelta y subió al auto. Sus hombres lo siguieron. Las luces se encendieron de golpe, cegándolos por un instante. Luego, el motor rugió y el vehículo desapareció en la oscuridad. Valeria se desplomó contra las rocas, temblando. No se irá, susurró. Solo está esperando. Planeando. Lo sé, dijo Sebastián, arrodillándose junto a ella. Pero ahora tenemos tiempo. Y pruebas. Mañana mismo, entregaremos todo a la fiscalía. Con tu testimonio, lo encerrarán de por vida. ¿Y tú? Preguntó ella, mirándolo con ojos llenos de culpa. ¿Aún quieres estar a mi lado, después de todo? Más que nunca, respondió él, acariciando su rostro. Porque hoy no vi a la mujer que mintió. Vi a la que tuvo el valor de enfrentar sus demonios. Y eso es más de lo que muchos pueden decir de sí mismos. Ella apoyó la frente en su hombro, y por primera vez en años, dejó que alguien la sostuviera sin fingir. Tengo miedo, Sebastián. Yo también, confesó él. Pero no estoy solo. Y tú tampoco lo estarás. Regresaron a Santiago al amanecer. No como prometidos. No como enemigos. Sino como dos almas rotas que, por primera vez, se permitían sanar juntas. En la mansión, don Ramón los esperaba en el estudio, con una taza de té humeante y los ojos cansados pero atentos. ¿La trajiste de vuelta?, preguntó, sin reproche. Sí, dijo Sebastián. Porque ella es parte de la verdad. Y sin la verdad, no hay futuro. Don Ramón miró a Valeria. Ella no bajó la vista. Lo enfrentó con la cabeza alta, con la dignidad que tanto le había costado recuperar. No vengo a pedir perdón, dijo. Vengo a asumir lo que hice. Y a ayudar a que Diego pague por lo suyo. El viejo asintió lentamente. Entonces, siéntate. Porque hoy, esta casa no es un palacio de mármol. Es un tribunal de conciencias. Y mientras el sol se alzaba sobre Santiago, los tres se sentaron alrededor del escritorio. No como enemigos. No como víctimas. Sino como seres humanos una tarde, mientras revisaban documentos en la biblioteca, preparando el testimonio que entregarían a la fiscalía, Valeria encontró una carta entre los papeles de la fundación. No tenía remitente. Solo una frase escrita a mano, ¿sabeslo? ¿Qué pasa con las ratas que traicionan al gato? Sebastián la tomó de sus manos temblorosas. No es nada, dijo, intentando calmarla. Solo quiere asustarte. No es solo eso, susurró ella, con los ojos llenos de terror. Mira la esquina inferior. Allí, dibujado con tinta roja, estaba un símbolo, una serpiente enrollada alrededor de un reloj. El sello de Diego. Lo usaba cuando alguien lo había traicionado, y estaba marcado para morir. Tenemos que irnos, dijo Sebastián, levantándose. Ahora. ¿Y tu padre? ¿La empresa? ¿Todo lo que construiste? Nada de eso importa si te pierdo, respondió, con una urgencia que la dejó sin aliento. Pero antes de que pudieran salir, el timbre de la mansión sonó. No era el sonido habitual. Era largo. Insistente. Amenazante.
Sebastián fue al monitor de seguridad. En la puerta, un mensajero sostenía un paquete pequeño. No llevaba uniforme. Solo una gorra oscura y guantes. No abras, dijo Valeria, agarrándole el brazo. Por favor. Pero Sebastián ya había dado la orden por el intercomunicador. El mensajero dejó el paquete y se fue sin decir palabra. Dentro, había una caja negra. Y dentro de ella, un reloj antiguo. El mismo que Valeria le había regalado a Sebastián en su primer aniversario. Pero ahora, la esfera estaba rota. Las manecillas, detenidas a las 11:47, la hora en que empujó a Martínez. Y debajo, una nota: el tiempo se acaba, Valeria. Y tú ya no tienes más minutos. Ella se desplomó en el suelo, abrazándose a sí misma. Me va a matar, Sebastián. Y si intento huir, matará a tu padre. A ti. A todos. No. Gritó él, arrodillándose frente a ella. Escúchame. No permitiré que te toque. Ni a ti, ni a nadie en esta casa. Pero tienes que confiar en mí. Totalmente. ¿Cómo? Sollozó ella. ¿Cómo puedes protegerme de un hombre que no tiene límites? Porque yo sí los tengo, dijo Sebastián, con los ojos brillantes. Y eso me hace más fuerte que él. Esa noche, llamó al jefe de seguridad de la familia, un exmilitar de confianza, y le dio órdenes claras: vigilancia las 24 horas, cámaras en cada entrada, y un equipo armado en la propiedad. Luego, contactó al fiscal encargado del caso y le entregó todo: las grabaciones, las cuentas, las confesiones. Incluso la carta amenazante. Quiero que la protejan, dijo. Ella es testigo clave. Y está en peligro real. El fiscal asintió. Mañana mismo la trasladamos a un lugar seguro. Programa de protección. No, intervino Valeria, desde la puerta. No me iré sin él. Valeria, empezó Sebastián. Si me escondo, Diego pensará que ganó, dijo, con una determinación que lo sorprendió. Pero si me quedo, y lo enfrento, demostraré que ya no soy su sombra. Sebastián la miró largo rato. Luego, asintió. Entonces, lo haremos juntos. Pero esta vez, no con miedo. Con justicia. Al día siguiente, mientras el sol se alzaba sobre los jardines, Valeria se sentó frente a la cámara de la fiscalía. Contó todo. Cada mentira. Cada golpe. Cada noche de terror. Y cuando mencionó el nombre de Diego Rojas, su voz no tembló. Pero al salir del edificio, un coche negro pasó lentamente frente a ellos. Las ventanas estaban tintadas. Pero ambos supieron quién iba dentro. No vine a pedir disculpas, dijo, de pie frente a la larga mesa de caoba, con la voz firme. Vine a asumir la responsabilidad. Sí, hubo desvíos. Sí, hubo engaños. Pero la persona que los cometió ya está cooperando con la justicia. Y la que los permitió, fui yo. Por no ver lo que tenía delante. Uno de los consejeros, un hombre de bigote gris y mirada fría, se levantó. Tu reputación está en ruinas, Sebastián. El nombre Valdés ya no inspira confianza. Si no tomas medidas drásticas, perderemos todo. ¿Medidas drásticas? Repitió Sebastián, con una calma que helaba la sangre. ¿Cómo echar a Valeria al lobo para salvar nuestras acciones? ¿Cómo fingir que nada pasó mientras Diego Rojas sigue libre? Ella es la culpable. Gritó otro. Debería estar en prisión, no en tu casa. En ese momento, la puerta del salón se abrió. Valeria entró. No con la cabeza baja. No con lágrimas. Sino con la espalda recta, los ojos secos y una carpeta negra en las manos. Tiene razón, dijo, mirando al consejero. Soy la culpable. Pero también soy la única que puede llevar a Diego Rojas a prisión. Y si me entregan ahora, él gana. Ustedes pierden. Y Sebastián pierde su alma. Se acercó a la mesa y dejó la carpeta frente a todos. Aquí está todo. Cada transacción,
cada contacto. Incluso una grabación de Diego admitiendo que planeó el asesinato de Martínez. Lo hice en secreto, con un micrófono oculto, la noche que fui a verlo en Valparaíso. Pensaba usarlo como seguro, pero ahora lo entrego a ustedes. No por redención, sino porque ya no quiero vivir con miedo. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián la miró, con el corazón en la garganta. No por lo que había hecho, sino por el coraje que le había costado hacerlo. ¿Por qué?, preguntó el consejero, desconcertado. ¿Por qué arriesgarte? Porque aprendí algo, respondió Valeria, con la voz temblorosa pero clara. Que el poder no está en el dinero, ni en el apellido. Está en la verdad. Y yo, por primera vez en mi vida, quiero vivir en ella. Don Ramón, que había asistido en silencio desde una esquina, se puso de pie con esfuerzo. Entonces, señores, dijo, con una autoridad que aún resonaba como trueno, la decisión es clara. Apoyamos a Valeria. No por lealtad, sino por justicia. Y si alguno de ustedes se atreve a traicionarla, estará traicionando a esta familia. Y yo, no olvido a los traidores. Uno a uno, los consejeros bajaron la mirada. Pero al salir del edificio, Sebastián tomó a Valeria del brazo. ¿Grabaste a Diego sin decírmelo? Tenía que protegerte, dijo ella, con los ojos llenos de culpa. Si algo me pasaba, al menos tú tendrías las pruebas. No vuelvas a hacer eso. Gritó él, con la voz quebrada. No soy un peón en tu juego de redención. Soy el hombre que te ama. ¿Entiendes? Te amo, incluso cuando me asustas. Valeria lo miró, y por primera vez, no intentó justificarse. Lo siento, susurró. Solo, no sabía cómo merecerte. No se trata de merecer, dijo Sebastián, acercando su frente a la de ella. Se trata de elegir. Y yo te elijo. Aunque el mundo entero diga que estás rota, yo veo tu luz. Esa noche, mientras cenaban en el jardín, lejos de cámaras y rumores, recibieron una llamada anónima. Diego sabe lo de la grabación, dijo una voz distorsionada. Y va a por ustedes. No en la mansión. No en la ciudad. En el lugar donde todo comenzó. ¿Dónde?, preguntó Sebastián. En la fundación. Mañana, a medianoche. La línea se cortó. Valeria palideció. Es una trampa. Sí, dijo Sebastián, con los ojos brillantes. Pero también es nuestra oportunidad. ¿De qué? De terminar esto, de una vez por todas. Y mientras la luna se alzaba sobre Santiago, los dos supieron que la noche siguiente no sería de huida, sino de enfrentamiento. Sebastián y Valeria entraron por la puerta trasera, con las luces apagadas y los corazones latiendo al unísono. No estaban solos. Dos agentes de la policía, avisados en secreto, se escondían en los techos y en el sótano, con órdenes claras, no intervenir hasta que Diego confesara todo en voz alta. ¿Estás segura de que vendrá?, susurró Sebastián, ajustando el micrófono oculto bajo su camisa. Él nunca deja cabos sueltos, respondió Valeria, con la mirada fija en el pasillo donde una vez empujó a Martínez. Y yo, soy su cabo más suelto. Se sentaron en la sala de juntas, bajo la tenue luz de emergencia. El reloj marcaba las 11:58. Si algo sale mal, empezó Sebastián. Nada saldrá mal, lo interrumpió ella, tomando su mano. Porque esta vez, no estoy sola. A las 12:03, la puerta principal se abrió con un chirrido metálico. Diego entró solo. Sin escolta. Sin armas visibles. Solo con un abrigo largo y una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Qué romántico, dijo, mirando a ambos. El príncipe y su sombra, esperándome como si fuera Dios. Viniste, dijo Valeria, poniéndose de pie. Sabía que no podrías resistirte a una última jugada. No vine por ti, respondió Diego, caminando despacio hacia la mesa. Vine por él. Señaló a Sebastián. Porque tú, Valeria, ya no eres nada. Pero él sigue siendo un Valdés.
Y los Valdés tienen dinero. Influencia. Silencio. Ya no te daré nada, dijo Sebastián, con la voz serena. Ni un peso. Ni una palabra. Ah, ¿no? Diego rió, sacando un teléfono del bolsillo. Porque hace una hora, envié un correo a todos los medios del país. Con fotos de Valeria firmando documentos falsos, y una declaración jurada de que tú la ayudaste. Si no transfieres 100 millones a mi cuenta en una hora, sale a la luz. Valeria palideció. Mentiroso. No tienes esas fotos. ¿No? Presionó un botón. En la pantalla del teléfono apareció una imagen, Valeria, en la oficina de la fundación, con un documento en la mano. La fecha coincidía con el desvío. Esa foto, murmuró ella. La tomaste tú. Aquella noche. Exacto, dijo Diego, con satisfacción. Y ahora, es mi seguro de vida. Sebastián no se movió. Solo miró a Valeria. ¿Confías en mí? Ella asintió, sin dudar. Entonces, escucha bien, Diego, dijo Sebastián, alzando la voz. No transferiré ni un centavo. Porque ya no me importa lo que digan los medios. Ya no me importa el escándalo. Lo único que importa, es que pagues por lo que hiciste. Diego frunció el ceño. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? Estoy limpio. No tengo antecedentes directos. Pero tienes una voz, dijo Sebastián. Y esa voz, acaba de confesar. En ese instante, las luces se encendieron de golpe. Los agentes irrumpieron desde todas las puertas. Diego Rojas. Gritó uno. Queda bajo arresto por fraude, extorsión y asesinato. Diego se giró, furioso. Traicionaste a tu propia gente, Valeria. Después de todo lo que hice por ti. Nunca me ayudaste, respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas, pero la voz firme. Solo me usaste. Y hoy me libero de ti. Mientras lo esposaban, Diego la miró con odio puro. Esto no termina aquí. Te juro que, si termina, lo interrumpió Sebastián. Porque esta vez, la verdad tiene testigos. Y tú, ya no tienes sombras donde esconderte. Cuando se lo llevaron, el silencio volvió a la sala. Valeria se desplomó en una silla, temblando. Lo hicimos, susurró. Lo hicimos juntos, dijo Sebastián, arrodillándose frente a ella. Y ahora, por primera vez en tu vida, estás libre. Ella lo miró, y en sus ojos ya no había miedo. Solo alivio. Y algo más, algo que había estado escondido durante tanto tiempo. Gracias, por no soltarme. Nunca lo haré, respondió él, acariciando su rostro. Porque tú, eres mi verdad. Y en medio de las ruinas de su pasado, don Ramón, envuelto en una bata gruesa, sentado en su silla de ruedas junto a la chimenea apagada. Sus ojos, cansados pero lúcidos, los observaron sin decir palabra. ¿Lo lograron? Preguntó al fin, con voz ronca. Sí, respondió Sebastián. La policía tiene todo. Confesó bajo grabación. Incluso admitió lo de Martínez. El viejo asintió lentamente, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Entonces, ya está. No, intervino Valeria, con la voz temblorosa. Todavía no. Se acercó al escritorio del recibidor y sacó una memoria USB que llevaba escondida. Un rosario entre los dedos, murmurando oraciones que nadie más oía. Cuando Diego entró, sin escolta, sin traje caro, solo con una camisa blanca y los ojos serenos, su mirada buscó de inmediato a Camila. Ella asintió, apenas. Pero fue suficiente. Luego entró Mateo. Pálido, delgado, pero con la espalda recta. Se sentó en el estrado de testigos sin mirar al fiscal. Solo miró a Camila, y asintió. El juicio comenzó con la voz fría del fiscal. Señor Serrano, reafirma usted bajo juramento que mantuvo una relación sentimental con Camila Ríos, y que Diego Valdés financió su huida para encubrir un triángulo amoroso. El silencio se hizo denso. Todos contuvieron el aliento.
Mateo respiró hondo. Luego, con una voz que temblaba, pero no se quebraba, dijo, no. El fiscal frunció el ceño. Disculpe, dije que no, repitió Mateo, más fuerte. Nunca tuve una relación con Camila. Ella me ayudó porque, hace 8 años, en una manifestación estudiantil, la saqué de entre los gases lacrimógenos y los golpes de la policía. Me partieron la nariz. Ella perdió un ojo, por poco. Desde entonces, somos hermanos. Nada más. El fiscal intentó presionar, ¿y por qué cambió su versión anterior? Porque tuve miedo, dijo Mateo, con los ojos llenos de lágrimas. Me amenazaron. Me dijeron que si no mentía, me desaparecerían. Pero hoy elijo la verdad. Aunque me cueste la vida. Un murmullo recorrió la sala. Incluso el juez pareció conmovido. Luego llamaron a Diego. Juró. Y cuando el fiscal le preguntó por qué había asumido la responsabilidad financiera, respondió sin dudar, porque vi en sus ojos el miedo de perderlo todo, y supe que yo ya había perdido lo único que importaba, su confianza. No lo hice por salvarla. Lo hice por redimirme. Finalmente, llamaron a Camila. Pero antes de que subiera al estrado, don Ernesto se levantó con esfuerzo, apoyándose en su bastón, y caminó lentamente hasta el centro de la sala. Su señoría, dijo, con una voz que sorprendió a todos por su fuerza. Permítame hablar. El juez, tras un momento de duda, asintió. Ernesto miró al fiscal, luego a Diego, y finalmente a su hija. Yo, fui el primero en desconfiar, dijo. Pensé que este hombre solo quería usar a mi hija para limpiar su nombre. Pero me equivoqué. Porque el verdadero uso, es cuando uno se aprovecha del silencio. Y él eligió romperlo. A una costa de su libertad. Hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi hija no mintió. Solo tuvo miedo de que el mundo la juzgara por hacer lo correcto. Y este hombre, no la abandonó. La defendió. Aun cuando creyó que ella lo traicionaba. Eso no es riqueza. Eso es honor. Camila corrió a abrazarlo, sollozando. Papá, no llores, mija, dijo él, acariciándole el cabello. Hoy no es día de lágrimas. Es día de verdad. Horas después, el juez se levantó. Tras evaluar las nuevas declaraciones, y considerando la ausencia total de intención delictiva, así como el carácter humanitario de los actos, se archiva definitivamente el caso. Diego Valdés queda libre de toda acusación. Camila Ríos, absuelta. Y Mateo Serrano, protegido bajo el programa de testigos. La sala estalló. Pero ellos no celebraron con gritos. Solo con miradas. Diego caminó hacia Camila. Y esta vez, no hubo dudas. No hubo miedos. Solo sus frentes tocándose, como dos almas que por fin se reconocen. Lo logramos, susurró ella. No, dijo él. Lo sanamos. Y en medio del caos del tribunal, don Ernesto sonrió. Una tarde, mientras el sol doraba los muros del viejo terreno donado por la alcaldía, el mismo donde Camila soñó por años construir su centro comunitario, Diego y ella caminaban entre los cimientos recién trazados. Obreros locales, contratados no por licitación, sino por confianza, levantaban las primeras paredes con ladrillos hechos a mano. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esto?, preguntó Camila, deteniéndose junto a un árbol joven que habían plantado juntos. ¿Qué?, dijo Diego, limpiándose el polvo de las manos con una sonrisa. Que no lleva tu nombre. Ni el mío. Lleva el de papá. Centro Comunitario Ernesto Ríos. Porque él fue el primero en enseñarme que el orgullo no construye hogares. El amor, sí. Diego la miró. En sus ojos ya no había sombras. Solo luz. Entonces, ¿me perdonas?, preguntó, con voz suave, casi temerosa de romper el momento. Camila no respondió de inmediato. Se acercó, tomó sus manos, esas manos que antes firmaban contratos y ahora cargaban sacos de cemento, y las apretó con fuerza. No se trata de perdonarte, Diego, dijo. Se trata de elegirte.
cada día. Aún con tus errores. Aún con mis miedos. Porque el perdón es un acto, pero la confianza es una decisión diaria. Él asintió, con los ojos brillantes. Entonces, me eliges, ya lo hice, respondió ella, con una sonrisa que iluminó hasta las sombras del pasado. Desde el día que decidiste arrodillarte junto a la cama de mi padre, supe que no eras el hombre que temía. Eres el hombre que soñaba. En ese momento, una voz familiar los interrumpió. Miren quiénes están planeando el futuro sin mí. Era don Ernesto, caminando con dificultad pero con la cabeza alta, apoyado en su bastón y en el brazo de Rosa. Su salud aún era frágil, pero su espíritu era de hierro. Papá, dijo Camila, corriendo a su lado. No deberías estar aquí. El médico dijo que necesitas descansar. El descanso es para los muertos, mija, respondió él, con una sonrisa astuta. Y yo, aún tengo mucho que ver. Se acercó a Diego y lo miró fijamente. ¿Y bien, vas a casarte con mi hija, o solo vas a construirle centros? Diego se sonrojó. Miró a Camila, luego de nuevo a Ernesto. Si ella me acepta, hoy mismo. Aquí. Con los